contabilidad básica, con la última temática del curso que tiene que ver con estados financieros. Listo. Primero que todo, pues dos cositas, y es la primera, que tengan en cuenta la fecha de terminación, que es ahorita el 7 de junio, para la presentación del examen final. Listo, el examen está abierto ya. Pues faltaría precisamente esta última temática que también entra ahí en ese examen como tal. Es un examen de selección múltiple y acuerden que vale el 30%, listo, para que cuando se vayan a sentar a hacerlo lo hagan como con el juicio respectivo. Y si deben alguna nota específicamente, pues deben escribirme para abrirle o programarle que la pueda presentar con plazo máximo hasta el 7 de junio. Nosotros tenemos que pasar, o el plazo máximo que tenemos por la parte de la universidad es el 7 de junio para pasar notas, listo. Ya después de ahí sí me queda muy complicado ayudarles. El tema que, perdón, el tema más que todo son los que van a relacionados con el examen final, va todo. Hay preguntas desde el primer tema de la unidad 1 hasta ahorita, hasta lo que voy a acabar de explicar. Hay temas de todo, listo, para que lo tengan presente. Bueno, en ese orden de ideas entonces, pues vamos a explicar la última partecita que tiene que ver con estados financieros. Precisamente con dos estados que son los más trabajables a nivel contable, que son el estado de situación financiera y el estado de resultados, y que para efectos pues de los objetivos del curso se cumplirían con esos dos estados de situación, los dos estados financieros, perdón, listo. Básicamente primero es una parte como conceptual y después una parte aplicativa para finiquitar entonces. Y espérenme un segundito que yo creo que no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Listo. Voy a presentarles pantalla aquí. Porfa, hoy Meet ha tenido como problemas de conectividad. En cualquier momento se va el audio, ¿cierto? Si porfa pasa eso, me escriben de una al chat, a estar presente, porque hay veces, pues, si hablan como tal no voy a escuchar porque hay problemas como de audio, listo. Entonces me escriben al chat para tenerlo presente, listo. Bueno, entonces como les decía, los estados financieros pues básicamente son el medio principal para suministrar información a personas ajenas a cualquier ente económico, listo. Básicamente una empresa o los responsables de la empresa hacen estados financieros para tener informado primero a los dueños del negocio, ¿cierto? Para tener informado al gobierno nacional, para tener informado a los clientes, a los proveedores, a los empleados, es decir, todo el grupo de personas que de una u otra manera tienen que ver con el ente económico. ¿Listo? Básicamente, pues, uno hace estado financiero mediante un proceso que es de ingresar la información, de procesarla, y al finalizar, pues vamos a encontrar que tenemos esos estados financieros con un fin específico para el cual fueron determinados y que la ley específicamente los define como tal, ¿ok? Básicamente tenemos entonces estados financieros de propósito general y de propósito específico. Los que vamos a trabajar pues son los estados financieros de propósito general, que se hacen con el objetivo de emitir informes al cierre de un periodo contable para satisfacer como tal un interés público o un bien particular como tal. Listo. Se deben caracterizar por su concesión con la claridad, neutralidad y fácil consulta, listo. Aunque pues actualmente vemos que las empresas como tal son muy recelosas con el tipo de información financiera, y no debería ser así, pues, ¿cierto? Es decir, los estados financieros deberían estar
para consulta de cualquier persona que quiera ir a enterarse propiamente cómo está la posición financiera de una empresa. Los otros estados financieros son de propósito específico y como su nombre lo dice, pues se hacen con un fin determinado. ¿Listo? Por ejemplo, un estado de costos es un estado de situación financiera como tal con un fin o un propósito específico. Al hablar entonces de esos estados financieros de propósito general, que son los que vamos a tratar, se podría hablar que la norma define estos 5 que hay en pantalla. ¿Listo? Está en primera instancia el estado de situación financiera o balance general, está el estado de resultados, está el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Serían estos 4, ¿cierto? Apoyados siempre por las notas o revelaciones de los estados financieros, que cuando hablamos de normatividad internacional los trae escrito, es decir, viene como un informe aparte. Siempre las notas o las revelaciones de los estados financieros van a ser la parte cualitativa de esos estados financieros que por lo general sabemos que traen mucha información cuantitativa. Es decir, si vos ves un estado financiero vas a encontrar cualquier cantidad de cifras ahí, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es unas notas para apoyar esos estados financieros, de manera que el lector de los estados financieros comprenda de dónde salen esas cifras. Y eso lo encuentra pues en las notas o las revelaciones, ¿cierto? Como les dije entonces, objetivo del curso serían estos 2 primeros, el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados. El estado de cambios en el patrimonio es un poquito más avanzado y básicamente lo que se hace es como una comparabilidad entre periodos continuos de lo que ha aumentado o disminuido el patrimonio en una empresa, ¿cierto? Y el estado de flujos de efectivo lo que busca es determinar en una empresa dónde está el dinero, ¿listo? Y en qué se ha gastado el dinero. Empecemos entonces con el primer estado que vamos a trabajar, que es el estado de resultados. Básicamente, ese estado de resultados se conoce como estado de rentas y gastos, algunos pues lo pueden encontrar así, o estado de ingresos y egresos, o relación de utilidades. ¿Listo? Básicamente, lo que muestra el estado de resultados son las utilidades o pérdidas durante un periodo de tiempo determinado. ¿Listo? Porque yo puedo tener estados de resultados mensuales o puedo tener estados de resultados anuales. ¿Listo? Y pues normalmente dicen que es dinámico porque refleja la actividad del negocio, es decir, si estoy ganando o estoy perdiendo como tal en ese periodo de tiempo, como te decía anteriormente. El estado de resultados tiene 4 partes. Ahí están como en negrilla, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son? Primero, un encabezado, que va a tener pues específicamente el nombre o la razón social de la empresa, el nombre del estado, pues en este caso estado de resultados, y la fecha de elaboración. Esa fecha de elaboración en el estado de resultados es un intervalo de tiempo. Pues como les decía ahorita, puede ser mensual. Entonces, si yo quiero hacer el estado de resultados de enero, pues deberé decir del 1 de enero al 31 de enero de tal año. Si febrero, por ejemplo, del 1 de enero al 28 de febrero de tal año, ¿ok? O si es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre de tal año. Siempre van a encontrar una fecha intervalo. ¿Por qué? Porque recuerde que es la relación de poder hallar si hay utilidades o pérdidas durante un periodo de tiempo específico. ¿Qué más tiene el estado de resultados? Tiene un cuerpo contenido. ¿Listo? En el estado de resultados, el cuerpo contenido va a estar conformado por ingresos y egresos, o ingresos, costos y gastos. Entonces, por eso decimos que el estado de resultados, como tal, lo que me arroja es una utilidad o pérdida dentro del periodo. Pues claro, si los ingresos en ese periodo de tiempo en la empresa son mayores que los costos o que los gastos, yo voy a obtener utilidad. Y si es el contrario, es decir, si los costos y los gastos son superiores a los ingresos, en esa empresa, en ese periodo de tiempo específico, van a haber pérdidas. ¿Listo?
¿Qué más tiene entonces ese estado de resultados? Tiene un lugar para que aquellas personas que representan la empresa pues lo firmen. ¿Quiénes? El revisor fiscal, perdón, el representante legal primero, el contador público y revisor fiscal si tiene la empresa la obligación de llevar el revisor fiscal. Y los anexos, que pues eso serían las notas a los estados financieros de que hablábamos anteriormente. Este es como tal el esquema de un estado de resultados, ahí lo tienen en pantalla. Listo. Esta primera parte, estoy viendo aquí, es el encabezado, este sería el cuerpo y las firmas, ¿cierto? Adicional, uno le adjuntaría los anexos o las notas si fuese necesario, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Que este esquema pues sepa identificarse o sepa cómo se trabaja. Básicamente en el estado de resultados se parte de las ventas y se resta los costos. Todas las cifras que ustedes ven acá, pues aquí no son cifras, pero estas X, por decirlo así, indican que son números negativos, ¿ok? Y cada rayita que hay acá, pues indica que hicimos esa resta respectiva, ¿cierto? Entonces, yo parto de las ventas y relaciono el costo de ventas. Ya usted vio o acabó de hacer en ese taller número 2 cómo se registraban las ventas, ¿cierto? Y por permanente, acuérdense cómo registrábamos entonces la venta por la 4135 y cómo registrábamos el costo que lo sacábamos del Cardex, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera tener esa información, pues iría al libro diario de las ventas y el costo de venta lo sacaría del Cardex, ¿cierto? Las ventas menos el costo de ventas me da lo que se denomina contablemente como utilidad bruta en ventas. Después, a la utilidad bruta en ventas yo le voy a restar los gastos operacionales. ¿Cuáles son los gastos operacionales? Los de administración y los de venta. Cuando hablábamos de gastos que empezaban por la cuenta 5, ¿cierto? Allá veíamos cuentas de la 51 y cuentas de la 52. La 51 todo tiene que ver con gastos de administración y la 52 con ventas. Entonces yo le digo que tendría que hacer es sumar estos gastos y relacionarlos acá, ¿cierto? La utilidad bruta en ventas menos los gastos operacionales me da un concepto que se llama utilidad operacional, mírenlo acá. De ahí restaría un concepto que son gastos no operacionales. Estos gastos no operacionales podemos hablar de los gastos financieros. Específicamente gastos que desde el punto de vista del PUC están en la 53, ¿listo? E ingresos no operacionales, también se relacionaría. Entonces fíjese, si yo cojo la utilidad operacional, le resto los gastos no operacionales y le sumo ingresos no operacionales, aquí hay otra rayita, que aquí hay una suma, resta, suma, me da un concepto que se denomina utilidad ante el impuesto. Después pues, relacionaríamos el impuesto que aquí se refiere de todos los impuestos que hay en Colombia, pues, y en toda parte del mundo, porque pues básicamente se opera igual. Es el impuesto de renta, listo. El impuesto de renta en el año 2020 es del 32%, listo. Entonces lo que le está diciendo a usted el gobierno es que a la utilidad que usted tenga, le saque el 32%, se lo entregue a ella y a usted le queda el resto. Listo. Ese socio que es el gobierno de una vez se lleva el 32% de su utilidad. Entonces yo cojo la utilidad antes de impuestos, le multiplico por el 32% y eso es lo que le toca al gobierno. Y el resultado será la utilidad del ejercicio. Listo. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? A ver, esta es la pregunta que ya estábamos hasta ahí. Bueno, no hay dudas, entonces seguimos.
Entonces, este es el esquema del estado de resultados. Listo. Aquí está con X, pues esto habría que separarlo con cifras como tal. Ya enseguida miramos esa partecita. Ahí terminaríamos entonces con el estado de resultados. El otro estado financiero que veríamos es el estado de situación financiera. Listo. ¿Qué es el estado de situación financiera? Pues básicamente es un estado que me muestra la posición financiera de la empresa, que muestra la propiedad y derechos, que muestra las obligaciones y el capital de una empresa a un periodo de tiempo cualquiera. Listo. Propiedades, derechos, obligaciones y patrimonio de la empresa en un tiempo determinado. Listo. También tiene 4 partecitas, al igual que hablábamos en el estado de resultados. Tiene el encabezado que no cambia, ¿cierto? Aunque pues hay una parte diferente y es en el estado de resultados, o sea, el que anteriormente vimos, en el encabezado va una fecha, intervalo de tiempo. Entonces les hablaba, por ejemplo, del 1 de enero a 31 de enero, ¿cierto? En el estado de situación financiera va a ser una fecha de corte. O sea, yo digo, a mayo 31 del 2019. A esa fecha como tal estoy teniendo toda la información. ¿Listo? Entonces no tiene una fecha de inicio y de terminación, sino una fecha de corte cualquiera. Que por lo general, pues, es el final del periodo contable, es decir, el final del mes o el final del año. También ese estado de situación financiera tiene un cuerpo contenido. Hablábamos ahorita que el estado de resultado es la relación de ingresos, costos y gastos. En el estado de situación financiera ya es la relación, miren, ¿de qué? De activo, pasivo y patrimonio. ¿Listo? Entonces vos encontrás en el estado de situación financiera la relación de las cuentas que empiezan por 1, que son activos, cuentas que empiezan por 2, que son pasivos, y cuentas que empiezan por 3, que son patrimonio. ¿Listo? Activo, pasivo y patrimonio. Lleva las firmas y lleva los anexos, es decir, lo mismo que anteriormente habíamos hablado en el estado de resultados. ¿Cuál es el esquema del estado de situación financiera? Entonces, fíjese, lo mismo, el encabezado, nombre de la empresa o razón social, estado de situación financiera, así se llama el reporte, y la fecha de corte de que les hablaba. Relación de activo, mire que aquí dice activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué es lo único que me pide la normatividad? Que discrimine los activos y los pasivos en corrientes y no corrientes. Aquí dice CTs, miren aquí, o no CTs. Eso quiere decir corriente o no corriente, ¿listo? También dice pasivo, corrientes o no corrientes. La norma establece que se debe hacer esa discriminación. ¿Listo? Los activos corrientes serían activos que son fácilmente convertibles en dinero o que se van a convertir en dinero en un tiempo inferior a un año. Cuando se habla de corriente y no corriente, básicamente en un periodo de tiempo se habla de un año. ¿Listo? Y lo no corriente es porque pues va a durar más del año, por decirlo así. Entonces yo tengo como ejemplos de activos corrientes la caja, el banco, los clientes, los inventarios, ¿cierto? Todos son activos que yo espero convertirlos en efectivo en un tiempo inferior a un año. Pues la caja y el banco no se diga, eso está líquido. Pero, por ejemplo, los clientes, ¿qué me indican los clientes? Del dinero que me adeudan. Ninguna empresa que yo conozca en Colombia da más tiempo de un año para fiarle pues de la mercancía a la gente que le vende. El tiempo máximo que conozco son 120 días, ¿cierto? Y los inventarios también, pues uno, si tiene inventarios, imagínate tener un inventario que no rote en por lo menos un año, ¿cierto? Es decir, que yo me demore con el inventario todo un año, eso sería casi que imposible, casi que quiebra como tal.
Y los activos no corrientes sería todo lo que tiene que ver con los activos fijos o la propiedad, planta y equipo, es decir, lo que empieza por la 15. Entonces, ahí estaría todo lo que tiene que ver con edificaciones, con vehículos, con equipo de oficina, con equipo de cómputos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, la suma de los activos corrientes más los activos no corrientes daría el total de activos. ¿Ok? Y lo mismo con los pasivos, es decir, los pasivos que son corrientes son aquellos pasivos que yo deberé cancelarlos antes de un año. Y los no corrientes que tengo más plazo para pagarlos, más de un año, ¿cierto? Miren, entonces las obligaciones financieras pueden estar en los dos, es decir, yo puedo tener un crédito con un banco a 6 meses, pero también puedo tener crédito con un banco a 15 años, ¿cierto? Entonces el crédito que tengo a 6 meses yo lo llevo como pasivo corriente y esa parte de deuda que yo tengo a 15 años lo llevo como pasivo no corriente, dependiendo del tiempo en el cual yo vaya a pagar esa plata. Aquí sería lo mismo, es decir, pasivo corriente más pasivo no corriente me daría el total de pasivos. El patrimonio no hay que clasificarlo, ¿cierto? Recuerden que el patrimonio serían cuentas de la 3 y siempre al final, siempre en los estados de situación financiera o balance general, porque se puede llamar con cualquiera de las dos maneras, vas a encontrar la relación del pasivo más el patrimonio. Yo no sé si recordás, pero una de las primeras cosas que veíamos es que en contabilidad siempre debe cumplirse la ecuación contable o ecuación patrimonial, que dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces aquí lo volvemos a retomar. El estado de situación financiera para que cuadre, para que realmente sea fidedigno y confiable, tiene que dar los activos igual al pasivo más el patrimonio. Listo. Esa sería como la parte conceptual. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Yo no veo ninguna. Están muy atentos hoy ya con ganas de terminar. Bueno, si van teniendo dudas, pues las manifiestan. Como les digo siempre, pues uno trata de explicar eso, pues, esa parte conceptual. Sí, ya la vamos a mirar, ¿cierto? Esa parte así conceptual queda como muy en el aire en lo que tiene que ver con contabilidad, entonces, pues obviamente vamos a trabajar como un ejemplito para que me entienda mejor. Mire, vea, para que entienda la contextualización de lo que venimos haciendo, ustedes ya trabajaron libro diario, ¿sí o no? Fue lo primero que hicieron, en el primer taller estaba eso, ¿cierto? Inclusive en el segundo taller también hicieron eso, pero ya con transacciones de mercancía que llevaban IVA y retención en la fuente, ¿cierto? Pues mire, esto es un libro diario. Usted ya sabe que es lo primero que hacemos en la parte contable. Listo. Aquí abajo dice ajustes. Usted ya también hizo ajustes. Es decir, usted hizo ajustes específicamente en ese primer taller, entregaron ajustes de depreciación y de un diferido. Aquí hay 3 ajustes de depreciación. Ya usted también los ha hecho. Y usted en ese primer taller terminó en balance de prueba. Mírelo, aquí está. Listo. Es decir, yo voy a retomar de donde quedaríamos básicamente en el primer y el segundo taller juntos. Porque después de esto, es decir, de hacer el balance de prueba, seguiría el estado de resultados y el estado de situación financiera. Es decir, hilando todo lo que hemos visto, ¿cierto? Todo desde el punto de vista conceptual, todo, terminaríamos con el estado de situación financiera. Entonces, este libro diario usted ya lo sabía hacer, estos ajustes ya lo sabía hacer, bien o mal, pues lo sabía hacer, el balance de prueba ya lo sabía hacer, ya lo hemos visto, ¿cierto? Y hasta aquí iríamos. ¿Con qué vamos a ir hoy? Es que el balance de prueba sigue el estado de resultados. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar este estado de resultados. ¿Con qué datos? Con estos que tengo acá de este balance de prueba. ¿Listo?
con estos datos que tengo acá. Entonces, fíjese, tengo activos que empiezan por la 1, tengo gastos que empiezan por la 5, tengo un costo aquí que es de la 61, está la depreciación acumulada que dijimos que era una excepción del activo, aquí hay pasivos, hay patrimonio y hay ingresos, tengo todo. Tengo cuentas de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5 y de la 6. Ahora, voy a empezar entonces a trabajar el estado de resultados. Recuerde que el estado de resultados es la relación de ingresos, costos y gastos. ¿Okay? ¿Qué lleva el estado de resultados según lo que acabamos de hablar? Lleva un encabezado, miren, aquí está. Nombre de la empresa que diga estado de resultados y un intervalo de tiempo, en este caso, del 1 de abril al 30 de abril. Listo. Y según lo que habíamos tratado, el estado de resultados tiene un esquema, este de acá, mire que es este que vamos a trabajar acá. Listo. Aquí está el esquema ya predeterminado. ¿De dónde saco la información? Del balance de prueba. Es que para eso lo tengo. Entonces, debo partir de las ventas. Las ventas contablemente están en una cuenta que es la 4135. Entonces, yo voy a traer esas ventas. En este caso, 55 millones de pesos. Ahí las tengo. Listo. Después, ¿qué me dice el esquema que debo relacionar? El costo de ventas. Entonces, yo me voy a ir a traer el costo de ventas. Eso está en la cuenta 6135. Listo. Yo sé que esas cuentas, pues obviamente que las manejen todas es complicado. Yo les voy diciendo en qué cuentas está y qué concepto es. Listo. Entonces, fíjese, aquí ya relacioné el costo de ventas. Entonces, lo que debo hacer para hallar la utilidad bruta en ventas es restar estos dos conceptos. Recuerde que como este símbolo, como este costo de ventas está negativo, lo traje así negativo, pues simplemente voy a colocar más. Recuerde que más por menos da menos. Más por menos, sí da menos. Entonces, aquí me resta esto, ¿cierto? 55 millones de pesos menos 21.500 me da 33.500 en plata, ¿cierto? ¿Qué concepto es ese? Utilidad bruta en ventas, listo. Según el esquema, sigo bajando. ¿Qué tengo que hacer? Relacionar los gastos operacionales. Y los gastos operacionales son de administración y de ventas. Todo lo de administración empieza por la 51. Todo lo de venta empieza por la 52. Listo. Entonces, voy a traer a sumar todos los gastos de la 51. Aquí tengo 51, y ya tengo unos 51 días que son honorarios, tengo unos servicios y tengo una gasto de depreciación. Estos cuatro conceptos que acá los traigo, me da 17.778. Mírenlo acá, estos. Listo. Son gastos de administración. Si usted se fija, aquí no hay gastos que empiecen por la 52. Por tanto, gastos de venta, entonces no voy a tener, simplemente pongo 0. Estos gastos, ¿qué son? La suma de administración y de venta, ¿cierto? La suma de estos dos. Que ahí siempre eso da 17.778.000. Listo. Aquí hay una rayita, quiere decir que hay una operación, entonces ¿qué debo sumar? La utilidad bruta en ventas, mejor restar pues. La utilidad bruta en ventas menos los gastos operacionales. En este caso cogimos 33.500.000 menos 17. ¿Cuánto me da? 15.721.000. Listo. Y te pide que relaciones gastos no operacionales y que sumes ingresos no operacionales. ¿Qué es la clave aquí? Que usted sepa que costos y gastos siempre van a ir restando. ¿Listo? Entonces yo voy a ir a traer los gastos no operacionales, que son 995.000 pesos. Y unos ingresos no operacionales que están aquí, 41.55. Mire, ya había relacionado las ventas, era la 41.35, los otros ingresos están en la 41.55. Listo.
Entonces, fíjate, yo ya puedo hallar la utilidad de impuesto simplemente cogiendo la utilidad operacional, restando el gasto y sumando los otros ingresos. En este caso, esa utilidad antes de impuesto me daría 150.276.000. Lo que hice fue, a los 15 millones que traía, que era la utilidad operacional, le resté los 995 y le sumé los 135. Listo. Tengo esta parte en amarilla porque esta es una parte muy importante, es decir, el impuesto y la utilidad del ejercicio básicamente es el resumen o lo que yo estoy hallando en el estado de resultados. Para eso hago ese estado financiero, ¿listo? Para hallar el impuesto y la utilidad del ejercicio. ¿Cómo hallo el impuesto? Entonces simplemente la utilidad antes de impuesto lo voy a multiplicar por el 32%, que es la tarifa del impuesto para este año. ¿Listo? En este caso, entonces, el impuesto me da ¿cuánto? 48 millones de pesos. Entonces, yo voy a hacer todo el negocio de la empresa para el mes de abril, me quedaron 150 millones de pesos. 48 son para el gobierno y el resto son para mí. O para los socios, pues mejor dicho. La utilidad del ejercicio de esa empresa daría 102, 188. Muy importante estas cuentas que están en amarillo. Listo. Este impuesto realmente, para que lo tengan presente, es un pasivo. Y debo llevarlo como pasivo en el estado de situación financiera, que es el que seguirá. Listo. Y esta utilidad hace parte del patrimonio. Y debo llevarlo al estado de situación financiera, al patrimonio. Entonces, estas dos cuentas que hay acá, que me salen del estado de resultados, las vamos a incluir en el estado de situación financiera. Entonces, vuelvo y le repito, bajo ese supuesto, bajo toda la operatividad que tuvo la empresa en el mes de abril, yo puedo decir que la empresa generó utilidades por 150 millones de pesos antes de impuestos. ¿Listo? Quedándole la plata que le corresponde al gobierno, que en este caso serían 48 millones de pesos, a la empresa le quedan 102 de utilidad neta. Listo. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Profe, buenas noches. Qué bonito. Profe, una preguntita y me disculpa pues que no es... el examen final va a ser práctico o va a ser teórico? No, el examen va a ser de selección múltiple y tiene tanto conceptos como realizar ejercicios. Ok. Tiene de todo. Y Él tiene no, de todas las unidades. él no tiene tiempo definido. Tiempo no, pero es solo un intento. Ok, perfecto. ¿Listo? Gracias. Dale. Entonces, como les decía, el estado de resultados, pues aquí ya tengo definido que saqué el impuesto y la utilidad del ejercicio, que este impuesto hace parte de los pasivos y que la utilidad hace parte del patrimonio. Obviamente aquí firmarían los responsables de la empresa, representante legal, contador, y si la empresa está obligada a tener revisor fiscal, pues aquí deberás firmar el revisor fiscal. Listo, entonces el estado de resultados. Después, usted finiquitaría con el estado de situación financiera, que es este. Ese estado de situación financiera ya la relación, recuerde, de activos, pasivos y patrimonio. Obviamente la información va a salir del balance de prueba, pero yo ya no voy a tener en cuenta pues ninguna cuenta de estas. Pongamos esto en rojo, ¿cierto? Porque estas cuentas ya las tuve en el estado de resultados, ¿sí o no? Es decir, lo que es ingreso ya lo relacioné por allá, lo que son gastos ya lo relacioné por allá y lo que son costos ya lo relacioné por allá.
Yo nada más voy a llevar en el estado de situación financiera lo que vimos ahorita. Cuentas del activo, mire, las que empiezan por 1, cuentas del pasivo, las que empiezan por 2, y patrimonio, las que empiezan por 3. Y adicionalmente, las 2 cuentas que me salieron del estado de resultados. Entonces empecemos. Vamos a empezar a relacionar los activos. Recuerde que lo corriente es todo lo que es fácilmente convertible en efectivo. En este caso voy a empezar a trasladar la caja. Entonces la caja valía 30 millones. Los bancos, todo eso tomaba el balance de prueba, ¿cierto? Valían 402. Los clientes, que son la 13, 19,222. Los anticipos, que era lo que salía en las ventas, si no se acuerdan, esta cuenta nos salía por allá como la retención en la fuente. En ese caso estaba por 8,101,000. Y los inventarios, esta empresa los tenía, es la 1435 por 13,500. Entonces fíjense, yo ya relacioné para esa empresa todos los activos. Lo único que tendría que hacer es determinar el total de activos corrientes, que se saca simplemente sumando. ¿Listo? Para esta empresa entonces, estamos hablando que esto es, aquí la fecha estaría mal, esta es la 30 de abril. Para esta empresa entonces los activos corrientes suman 473 millones de pesos. ¿Y cuánto suman los no corrientes? Pues vamos a mirar. Los no corrientes son todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, es decir, todo lo que está en la cuenta 15. O sea, terrenos, construcciones y edificaciones, vehículos, muebles y enseres, maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces yo voy a coger todo lo de la 15. Mire, aquí empiezo con este 1504, que es terrenos. Sigo con la edificación. La 1520, que es maquinaria, y la 1524, que son equipos de oficina. Entonces, para esta empresa, los activos fijos valen 485 millones de pesos. Y me faltaría relacionar la depreciación acumulada, que está en la cuenta 1592. Recuerde que la depreciación acumulada va restando. Listo, porque vimos por allá que esa era una cuenta que era excepción del activo. En este caso entonces la suma o la resta de estos dos mejor me daría los activos no corrientes. Para este caso entonces la empresa tiene unos activos no corrientes de 483 millones de pesos. Y ya para hallar el total de activos, simplemente sumo el corriente más el no corriente. Si quiere aquí podríamos colocarle total activos. Ahí se sumen los activos corrientes y los no corrientes. Ahí ya relacioné todo lo que tenía que ver con la 1. Seguiría con las cuentas de la 2, que son los pasivos. Listo. En este caso, miremos a ver, dice que obligaciones financieras corto plazo. Empezaríamos pasivos acá, mirar. Todas estas dos. No hay obligaciones financieras, entonces simplemente si usted no tiene obligaciones, pues simplemente pone 0. Proveedores, que la cuenta 22 sí tiene, entonces yo voy a ir a traer esos 20 proveedores. Costos y gastos por pagar serían 140. Y todas esas 23, 65 y 70 y 24 son impuestos. Es decir, esta 2365, esta 2370, esta 2408, que es IVA, y hasta aquí da 35. Recordad que del estado de resultados salió otro impuesto, es de esos 48 millones de pesos, entonces tenés que tenerlo presente. ¿Listo? Los impuestos en este caso suman 83 millones de pesos.
Obligaciones laborales, según lo que vi, no había. Los pasivos corrientes, simplemente, ¿qué tendrías que hacer? Ir a sumar todos los pasivos que tenés y listo. En este caso, los pasivos corrientes de esta empresa suman 244 millones de pesos. Seguirías con los pasivos no corrientes. Aquí pues, específicamente no hay nada al respecto, pero serían, vuelvo y le repito, las deudas a largo plazo. Simplemente si no hay, pues usted pone cero. Podríamos hallar también el total pasivos, que son los pasivos corrientes, en este caso estos 244 más 0. El total de pasivos de esa empresa entonces son 244 millones, es decir, la plata que debe son 244 millones de pesos y deberá pagarla antes de un año porque todo está categorizado como corriente. Hasta ahí estarían las 2/3 partes del estado de situación financiera. Ya están los activos, ya están los pasivos, faltaría el patrimonio. Listo. Las cuentas que componen el patrimonio básicamente son los aportes sociales, que es la 3115, usted ya sabe eso. En este caso, mírenlo acá, esta 3115 suma 610.550.000. Y la otra cuenta sería la utilidad, que si lo recuerda fue lo que acabamos de hacer en el estado de resultados. La utilidad del ejercicio suma 102.188. Los traigo. Muy importante, el patrimonio no tiene que estar categorizado en corriente y no corriente porque la norma no lo exige. Listo. Aquí simplemente entonces voy a sumar lo que tengo del patrimonio, estas dos cuentas, y puedo decir que el patrimonio asciende a 712 millones de pesos. Lo único que me faltaría, según lo que me pide el estado de situación financiera, es que sume el pasivo más el patrimonio. Entonces, total pasivo, miren, aquí era 244 y total patrimonio eran 712. Y recuerde que para que esto cumpla y esté bueno, el activo debe ser igual al total de pasivo más el patrimonio. Entonces, fíjese, el activo sumó ¿cuánto? 957, 187, 810. ¿Y cuánto el pasivo más el patrimonio? 957, 187, 810. Si eso no le cuadra es porque usted desde el punto de vista contable y financiero tiene errores en ese estado de situación financiera, no es aceptable. Listo. No está reflejando la situación financiera de la empresa. Hay algo que está mal. Y acá pues porque básicamente lo estamos haciendo manual, pero los software pues arrojan eso directamente. ¿Ok? Chicos, dudas hasta ahí. Ya pues, obviamente me falta pues en el estado de situación financiera que firmen los responsables, al igual que el estado de resultados, representante legal, contador y revisor fiscal. Ahora sí los escucho. No, profe, todo claro. La cuestión es que... Todo claro. Sí, La señor. cuestión es cuando esté haciendo el examen, ¿ok? Es correcto. Yo sé. Ese archivo, profe, lo puede subir. Lo que pasa Claro, es que con ese archivo es una ayuda bastante grande sí, claro, para, yo lo subo. para algunos que no lo entienden muy bien. Claro, es que la idea es que sepan de dónde salen las cosas, ¿cierto? Listo. Yo lo subo. Profe Arbey, Hola. sería bueno, digamos, para apropiar un poco más estos dos estados desde el contexto de nosotros como administradores de empresas. Sí. Para estos dos estados, pues se entiende, pero sería bueno tener esa retroalimentación suya desde el punto de vista
de una persona como cliente, sea natural o jurídica, Sí. estos dos estados le aportarían o qué le dirían a ella, haga contrato con esta empresa, no haga contrato con esta empresa, superando, digamos, como esa parte de lo meramente contable, sino desde el nivel de la información para la toma de decisiones, para en ese escenario mío como quien va a vender un producto o servicio, y ese escenario como el cliente que contrataría conmigo o me compraría mis productos o servicios. Entiendo que si mis estados de resultado no son los mejores, pues no le voy a generar mucha confianza a mis potenciales clientes o a mis clientes. Correcto. A ver, esos estados financieros tienen mucha interpretación, ¿cierto? Primero depende específicamente qué necesites de ellos. Y segundo, específicamente poderlo interpretar. Algo como esto. Si yo necesito de alguna manera saber si el negocio está generando utilidades, pues obviamente me voy al estado de resultados, ¿cierto? Si necesito saber si la empresa está muy endeudada, específicamente me voy a los pasivos y los pasivos corrientes. Hay una serie de indicadores desde el punto de vista financiero, se los voy a anunciar, ¿cierto? Así en este momento no digan mucho para ustedes, pero como son la rotación de inventario, la rotación de cartera, el índice de endeudamiento, que se sacan de la combinación tanto del estado de situación financiera como el estado de resultados. Y que me dicen, por ejemplo, la proporción que tiene la empresa de endeudamiento, es decir, con quién está endeudada más, ¿cierto? Si la empresa está generando o no está generando efectivo, ¿cierto? Si la empresa como tal está rotando sus inventarios. Pero específicamente pues tendrían que, ya eso sería un objeto más largo de estudio como tal, que pues obviamente no es objetivo del curso. Pero sí les digo que la materia o el insumo que tienen cualquier tipo de empresa para establecer relaciones comerciales son los estados financieros, ¿cierto? Ahí eso, a través de ellos yo me puedo enterar de la situación financiera de la empresa. Yo aquí, por ejemplo, puedo decir, mira, algo como esto. Simplemente viendo el estado de situación financiera, puedo decir, pilas que tienen mucha plata en los bancos y pues tener tanta plata en los bancos estaría muerto, porque no cogen esa plata y la invierten en algo, por ejemplo. Puedo decir, la empresa tiene todos sus pasivos representados en corto plazo, lo que implica que la empresa debe tener solvencia el próximo año para poder suplir estos pasivos que tiene a corto plazo, ¿cierto? Del estado de resultados yo podría decir, ve, se están produciendo más ingresos no operacionales, entonces habría que mirar realmente a qué la empresa se está dedicando, ¿cierto? Porque realmente los ingresos no operacionales son más grandes que las ventas, ¿cierto? Aquí podría decir, Mary, de acuerdo a los ingresos, ¿cuánto es el margen de utilidad que estoy teniendo? ¿Cierto? Simplemente dividiendo la utilidad del ejercicio entre los ingresos que obtuve. Puedo obtener mucha información, pero hay que empezar como a depurarla y son cosas que uno va como adquiriendo a medida que ya va estudiando estos estados financieros y sabe cuál es el contenido que hay en los mismos y pues qué indicadores puedo sacar de ahí. Listo. ¿Qué más pregunta había por aquí? Con relación a los talleres que ya realizamos, usted no va a subir otro taller. No, ustedes podrían sacar el estado de resultados con el primer taller y el estado de situación financiera con el primer taller. Pero si necesitan pues otro específicamente para hacer, yo les subo otra información hasta el balance de prueba, que sería como el insumo para hacer los dos estados de situación, pues los dos estados financieros, perdón, el estado de resultados y el estado de situación financiera. Yo les puedo subir uno, ahí va a estar el libro diario, van a estar los ajustes, va a estar el balance de prueba
Y ustedes a partir del balance de prueba hacen primero el estado de resultados y después el estado de situación financiera, ¿cierto? Listo, perfecto. Pero eso ya se lo subiría pues el día de mañana, listo. Las dudas, muchachos. Listo, perfecto. Bueno. Muchas entonces que quede claro que pilas con las fechas de eso, que en verdad pues ya ahí sí, si se pasan de esta semana, del domingo, ya ahí sí no puedo como colaborarles con nada. Porque mi margen de maniobra es hasta, básicamente hasta el domingo, listo. Sí, como dice el profe Arbey, hay algunos consejos o tips para el examen. Por ejemplo, si se siente uno temeroso, como decía ahorita el compañero, no solamente son conceptos, sino también hay que hacer algunos ejercicios. La pregunta son extensos. Hay que manejar las cuentas. A ver, no, ¿qué les digo que me acuerde? Hay conceptuales como un grupo en el plan de cuentas es, y le dan varias opciones, ¿cierto? Ya sabe que vienen en el plan de cuentas, viene en clase, grupo, cuenta y subcuenta, eso lo debe tener claro. Te dicen, por ejemplo, un ejemplo de una cuenta del patrimonio es, y te dan varias opciones. Eso con respecto a lo conceptual, ¿cierto? O te preguntan también en la contabilidad específicamente sirve para, ¿cierto? Cosas así, como con lo conceptual. En la parte práctica te ponen a hacer como alguna que otra transacción, ¿cierto? Si hay una parte muy importante que la estudien también, que me acuerdo que hay 3 preguntas específicas de manejo de Cardex, ¿listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué más me acuerdo? Es que ya de días que me di ese examen. Y hay preguntas como el estado de situación financiera sirve para, es decir, lo que acabamos de ver. Es decir, es que hay preguntas de todos los 3 muchachos, de todas las unidades, mejor dicho. La 1, la 2 y esta partecita que es el final. ¿Cuándo se habilita el parcial? No lo has presentado, María Fernanda, y ya vas a habilitarlo. ¿Mm? Luego dice, esta materia es habilitable. El examen tiene 30 preguntas, listo. Para que lo tengan presente. Bueno, muchachos, entonces, si hay cualquier duda, yo ya voy a mirar. Pilas que sí tengo claro que es una sola vez que puede presentar el examen, para que cuando se vaya a sentar es que realmente lo puede hacer, listo. Cualquier cosa me van contando. Recuerde que quien deba a alguien, pues algo, pues me debe escribir, porque antes del 7 se lo puede habilitar, después del 7 no puedo hacer nada, listo. Un abrazo entonces para todos, quedo como pendiente. Ahí estamos hablando, listo. Listo, Carmen. Con mucho gusto. Feliz noche para todos. Un abrazo y que estén muy bien.